Y listo, son las 9 en punto de la mañana y vamos a dar inicio ya a nuestra capacitación. Muy buenos días con todos, a nombre de QHC y QHC Institute. Queremos darles una cordial bienvenida al webinar ¿Cómo afecta el hostigamiento sexual en el trabajo? Quiero agradecerles a todos desde ya por su participación e indicarles que estaremos colocando en estos momentos el enlace de asistencia que servirá para poder enviarles la información de este curso, material exclusivo y algunas sorpresitas que tenemos para ustedes. Pero solamente aquellos que llenen este formulario de manera correcta. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Rodrigo Cueva, especialista de QHC, quien nos dará el soporte requerido durante la ponencia del día de hoy. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un gran jueves. Bueno, justamente aquí nuevamente para poder hablar sobre la importancia de cómo manejar este factor de riesgo psicosocial denominado hostigamiento sexual. Este webinar está dividido en tres partes. En la primera parte quiero hablar un poco sobre las normativas brevemente. No me voy a enfocar mucho en eso. A ver, por ahí hay un comentario, quizás quisieran... Bueno, vamos a continuar. Como le estaba diciendo, está dividido en tres partes. La primera parte voy a hablar un poco sobre las normativas. No me voy a enfocar mucho en eso. El propósito de esta charla es ver y explicar el impacto psicológico en relación a este riesgo psicosocial denominado hostigamiento sexual en el trabajo, y sobre todo también ver qué podemos hacer, cómo la empresa puede manejar esta situación. Muy aparte, claro, de lo que es el procedimiento que el comité dirige, es también el hecho de cómo poder cuidar al trabajador y cuidar a la empresa para fomentar una cultura saludable, libre de violencia, libre de acoso. Entonces, brevemente voy a hablar sobre esto, esto es toda una línea de tiempo. Podemos aquí ver que hay diversas normativas en relación a hacer frente al hostigamiento sexual. Desde la ley 27942, que habló sobre la ley de prevención, y claro está su reglamento, el decreto supremo 014 de 2019, que ya reglamenta esta ley generando ya la importancia del comité, el procedimiento de investigación, el poder justamente dar directrices para poder cuidar a la víctima cuando hay esta situación de acoso sexual. Que vuelvan a firmar en el donde... O de hostigamiento sexual. Entonces vamos a iniciar un poco brevemente. ¿Qué es lo que principalmente dice la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual? Principalmente tres cosas, ¿no? La capacitación. Es necesario que los colaboradores puedan recibir charlas, sensibilizar al colaborador de que esto no es un juego, de que el acoso sexual existe, la violencia de la mujer existe, adoptar medidas para cuidar a la víctima. Y una de ellas es hacer medidas de contingencia en relación a cuando hay un tema de hostigamiento, por ejemplo, ya, la mujer o el hombre denuncia un hostigamiento, ¿cuáles son los pasos a seguir aparte del tema de la investigación, aparte de la evaluación médica que tiene que haber y la evaluación psicológica? Quizá también un acompañamiento psicológico sería importante, un acompañamiento psicológico de diversas sesiones para poder trabajar este estado emocional sensible del trabajador que en ese momento se ha sentido vulnerado, atacado. Y sobre todo también siempre informar y estar en comunicación con el Ministerio de Trabajo. Ya el decreto legislativo 1410-2018 ya tipifica y dice acoso sexual, acoso, chantaje, la difusión de imágenes son delitos. Como tal, tienen una pena privativa de la libertad. Aparte de la investigación que hace el comité para sancionar el hostigamiento sexual, el colaborador puede irse a la comisaría y centrar una denuncia. O simplemente esperar los resultados y hacerlo. ¿Tiene la facultad de hacerlo? Claro que sí. Evidentemente tiene que tener las pruebas, tiene que ser asesorado, pero igual ya tiene esta línea que le explica al colaborador de que el acoso sexual es un delito de 3 a 8 años de la pena privativa de la libertad.
Aquí ya de algún modo le estamos dando forma, hay de algún modo un castigo en relación al hostigamiento sexual. Y bueno, el decreto supremo, el reglamento de la ley contra el hostigamiento sexual habla sobre la importancia de instaurar un comité. Esto es lo que generalmente nos hemos capacitado mucho más. Sabemos ahora que menos de 20 personas es necesario un delegado contra el hostigamiento sexual, mayor población superior a 20, ya se instaura un comité. Puede instaurarse el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en paralelo al Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual, claro que sí. Habla también sobre que en este comité tiene que haber una paridad de género. Los representantes tienen que ser tanto de los trabajadores como también del empleador. Eso ya está muy claro, nos hemos capacitado mucho en eso. Y sobre todo, ¿cuál es la finalidad de este comité? Este comité tiene la finalidad de investigar las denuncias presentadas por la persona que se ha sentido atacada, hostigada, acosada. Y hay un lapso de tiempo para presentar como esta información y también un lapso de tiempo para comunicar a recursos humanos y luego de eso ver cuál sería la sanción. La suspensión, el retiro inmediato, ¿no? Justamente en base a la investigación se sacan conclusiones. Y estas conclusiones se pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, desde la primera parte de que recursos humanos recibe la queja o denuncia, hay un diálogo, ¿no? Recursos humanos tiene la obligación de llevar esto al comité de investigación. Pero paralelo a eso, tiene que también iniciar medidas de protección contra el trabajador que se ha sentido hostigado, se ha sentido atacado sexualmente, ha habido un acoso. Un medio de medidas de protección hacia la víctima, que puede ser el cambio, si pongamos el hostigador ha estado justo dentro del área, cambiarlo de área o suspenderlo hasta que dure el término de la investigación. Y paralelo a eso también hacer la evaluación médica y psicológica para ver cómo ha sido, mejor dicho, el impacto en relación a su persona, a su salud física y mental. Aquí se puede también agregar lo que ya había comentado anteriormente sobre la importancia de hacer un acompañamiento psicológico. Porque claro, en lo que son los canales de atención médica y psicológica hacia la víctima, habla el reglamento sobre una evaluación médica y psicológica. No habla mucho específicamente sobre un acompañamiento, pero sí es importante que se dé este acompañamiento también en paralelo para justamente lo que busca la importancia de las empresas es cuidar al trabajador. Y una manera de cuidarlo es también darle estas alternativas al colaborador para que se sienta seguro, cuidado, de que la empresa está haciendo algo, y que justamente lo está cuidando a su salud, sobre todo mental. Luego de los 15 días calendario, cuando Recursos Humanos deriva la queja al comité, el comité tiene que emitir un informe. Tiene 15 días calendario para hacerlo. Y luego de eso, un día hábil para el comité informar a Recursos Humanos sobre el informe que ha elaborado. Luego de eso, hay 10 días calendarios que pasan para que Recursos Humanos emita una decisión, o sea, tome una decisión enviando los informes a las partes involucradas. Acá justamente también me había salteado, justamente cuando el comité está emitiendo el informe, la persona que ha sido imputada tiene el derecho de emitir su descargo, ¿no? Tiene ese derecho de poder informar, porque puede ser también de que en realidad no ha habido un acoso, pero ha habido una distorsión tal que efectivamente es necesario también verificar el grado de veracidad de la denuncia. Luego de eso, la RM223-2019-TR habla de una guía práctica, que es muy importante porque hay diversos formatos en la parte final que pueden ayudar a cómo hacer un modelo de queja o denuncia, por ejemplo. Acá hay un ejemplo que justamente está en la guía práctica, ¿no? De cómo se puede estructurar un modelo de queja o denuncia. Luego también hay en esa guía práctica un formato para el desarrollo de un informe frente al hostigamiento y también un formato de la decisión final que va a decidir la empresa. Pero la parte importante que noté de la guía es la recomendación que da de integrar al hostigamiento sexual como un factor de riesgo psicosocial, o sea,
aparte de los factores psicosociales que se evalúan anualmente, agregar el hostigamiento sexual como un factor de riesgo que tiene que ser medido. Y ocurre, generalmente, de que las empresas no solicitan mucho eso y los psicólogos generalmente tampoco no evalúan del todo estos temas. Por eso es importante aquí, aparte de ya mandar un Instas 21, ¿no? O sea, yo mando las encuestas, también hacer entrevistas, también hacer focus group, porque ahí pueden aparecer indicios por medio de la entrevista psicológica de que está ocurriendo temas de acoso laboral, temas de moving, temas de acoso sexual. Y sobre todo, incluir un plan de prevención. Y cuando se habla de un plan de prevención, se relaciona mucho con lo que dice el reglamento de la ley de salud mental, que habla sobre el desarrollo de un plan de salud mental, en donde también en una de sus directrices habla de que haya medidas contra el hostigamiento sexual. Llegando a este punto, un poco para definir, ¿no?, ¿qué es hostigamiento sexual? ¿Qué es el hostigamiento sexual? Podemos denominarlo como una forma de violencia, que consiste en una conducta física o verbal reiterada. La persona que hostiga va a lastimar, tanto física como psicológicamente, pero principalmente psicológica, a la persona. Y puede de algún modo interpretar de que como no dice nada, es que está otorgando, es que está de acuerdo, es que como no se está quejando, entonces normal, pero no es así. Generalmente las personas que a veces se quedan calladas, mujeres, no dicen nada porque puede haber consecuencias luego, pero no es que estén de acuerdo con este lenguaje, con estos comentarios, con estas insinuaciones que puedan aparecer de la persona que lo está hostigando. No se trata solo de una conducta física. El hecho de hacer comentarios sexistas, estas bromas de doble sentido, es una manera de hostigamiento. ¿Cuándo se puede denominar hostigamiento? Cuando la persona cuando la mujer, por ejemplo, o el hombre, no lo valida. O sea, puede ser que se quede en silencio, pero no hay una intención genuina de no validarlo. Se queda callado por miedo, quizá a lo que pueda pasar, pero no lo valida. Entonces ahí hay un hostigamiento, hay un acoso. La OIT habla no tanto de un hostigamiento, sino del acoso sexual. Denomina el acoso sexual y lo describe tal cual como había colocado la definición de un hostigamiento sexual. Aquí, en lo que son las normas, se habla más del término hostigamiento sexual. Se puede concluir, y es una opinión personal, de que estamos hablando de lo mismo. Pero también quiero comentarles que hablando justamente con abogados, me menciona que el acoso sexual no hay tanto una violencia física, puede haber una violencia, un comentario, una conducta más que pueda atacar la psicología de la persona, pero el hostigamiento sexual sí puede llegar a este tipo de violencia. Hay otras definiciones que, claro, dicen que el hostigamiento sexual solo ocurre, cuando se habla de hostigamiento sexual, ocurre dentro del ambiente laboral, cuando hay una condición jerárquica, y que el acoso sexual ocurre en cualquier lado, puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en el micro, puede ocurrir incluso en el mismo hogar, y generalmente no hay una condición jerárquica, sino de una comunicación simétrica, de tú a tú, y ahí generalmente puede haber también acoso. Pero en la guía práctica lo define muy bien y por eso se los comparto. Acá habla, hostigamiento sexual se caracteriza en espacios de trabajo. Cuando se hace una investigación, el comité investiga el hostigamiento sexual por medio de la ley y su reglamento. El acoso sexual está más relacionado en lo que dice el Código Penal. Es un delito regulado por el artículo 176b y que puede darse tanto en el espacio de trabajo como también en ámbitos que puede ser la calle, la casa, centro comercial, etc. Podemos decir entonces que estamos hablando prácticamente de lo mismo, claro está, pero generalmente cuando se habla de un hostigamiento sexual, más se está hablando de un espacio institucional de trabajo. Cuando hablé sobre que el hostigamiento sexual es un factor de riesgo psicosocial, es algo que ya
varias normativas internacionales lo desarrollan. Lamentablemente aquí no tenemos una normativa peruana que nos diga, esta es la metodología que tenemos que utilizar para los monitoreos psicosociales. Utilizamos otras normativas, como la española, la chilena, la colombiana. Y bueno, podemos definir brevemente que el factor psicosocial son las condiciones que afectan al colaborador en su lugar de trabajo, pero pueden también ser condiciones ajenas, que están afuera, que también van a impactar en su rendimiento, en la organización de su trabajo, en su contenido, en la planeación de la tarea, en el entorno, en las relaciones interpersonales, etc. Y que si el factor de riesgo de, por ejemplo, exigencias psicológicas está en un factor de riesgo alto, quiere decir que es muy probable que esa persona va a tener un estrés producto de ese factor psicosocial. Si pongamos el factor psicosocial de exigencias psicológicas está en un riesgo bajo, podemos decir entonces que el colaborador tiene las capacidades para poder manejar esas exigencias, tiene quizá un conocimiento, una autonomía, y puede decirse que hay un factor de protección ahí en relación con la autonomía, con el control de los recursos de trabajo. ¿Por qué entonces hablo de esto? Porque cuando hablo de hostigamiento sexual, hablo de un factor de riesgo psicosocial que puede generar, si no se maneja a tiempo, niveles de estrés elevados, que pueden manifestarse como problemas de sueño, problemas de ansiedad, personas que puedan tener temas de aislamiento, porque como al sentirse con esto que no pueden manifestar, y debido al miedo de lo que puede pasar, va a generar también ciertos momentos de irritabilidad que también van a afectar en otras áreas de su vida, no solamente el tema de trabajo. Y las consecuencias de los riesgos psicosociales generalmente se dan en estas cuatro dimensiones. Un burnout, enfermedades o accidentes y sobre todo la violencia y el acoso. Cuando hablo de violencia y acoso, hablo de que si pongamos en un ambiente de trabajo, aparece una persona que empieza a hostigar a una persona. Y esto se normaliza como una cultura de algún modo dentro del ambiente laboral. Se está generando entonces una consecuencia de que en este lugar hay violencia, hay acoso, y está normalizado. A pesar de que no está como en papel escrito, de algún modo, como nadie hace nada, esta es la consecuencia del riesgo psicosocial de hostigamiento. Cuando hablo sobre los factores psicosociales, y me estoy enfocando mucho en eso, es para explicarles que el hostigamiento sexual es algo muy importante de evaluar en los monitoreos psicosociales y que lamentablemente a veces no se evalúa porque simplemente se enfocan más en lo que son las exigencias, la calidad de liderazgo, el trabajo en equipo, la doble presencia, etc. O sea, de algún modo las dimensiones ya establecidas por el método que yo utilizo. Pero por eso es importante también la entrevista, también el focus group. Porque quizá no tenga un cuestionario en ese momento que me diga, ah, ya, aquí hay acoso laboral, aquí hay acoso sexual. Pero en los resultados del monitoreo están saliendo que no hay trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo en riesgo bajo. O sea, de algún modo hay temas de mala comunicación. La calidad de liderazgo está también en un riesgo bajo. De algún modo no hay un buen liderazgo, no hay una buena comunicación con el líder. Siempre cuando se habla con el jefe, siempre se habla con miedo, con temor. Nunca hay una conversación sincera. La autonomía es muy pobre y el flujo de información, sobre todo, también a veces se distorsiona. Todos estos componentes van a generar un ambiente hostil, de mucha tensión, en donde la persona, por una cuestión de supervivencia, va a empezar a estar siempre a la defensiva, de algún modo a cuidarse. Y si agregamos también a eso, a las altas exigencias laborales y a la inseguridad que puede haber en el trabajo, de que en cualquier momento me pueden votar, van a generar de que la persona esté súper más estresada de lo habitual, actuando de una manera más hostil, ya no teniendo esta empatía con el otro, y que cada uno al final va a bailar con su propio pañuelo. ¿Y qué pasa? Si justamente en este ambiente laboral, donde hay altas demandas de trabajo, ya que hay poco trabajo en equipo, y que incluso haya de algún modo momentos de poca comunicación,
y pocos momentos de reuniones sociales, puede suceder de que cuando haya un momento, un episodio de acoso sexual, la persona no va a saber a quién comunicarse, a lo mejor porque como todo, hay siempre un ambiente de hostilidad, de tensión. Se va a sentir como aislada la persona que se ha sentido, se está sintiendo hostigada sexual. Entonces quiere decir que no es que de algún modo en el monitoreo, si no tengo esta herramienta, porque hay cuestionarios que evalúan el acoso sexual, no voy a evaluar, pero ya me da indicios el hecho de que no hay trabajo en equipo, hay poco liderazgo, hay sobrecarga de trabajo, entonces es muy posible que se pueda dar momentos o episodios de acoso sexual en el futuro. Es muy posible, por eso cuando se da eso, se dan estos indicios, es importante atacar, es importante, mejor dicho, ahí agarrar el toro por las astas y tomar medidas de prevención. Cuando hay muchas demandas laborales y poco trabajo en equipo, principalmente, la persona, aparte de sentirse cansada, puede también ser vulnerable a que haya momentos de acoso sexual en el trabajo. No va a saber a quién pedir ayuda, porque cada uno está como que también en fricciones, no hay una buena comunicación con el otro. Yo prefiero entonces cuidarme yo mismo. En cambio, en otro lugar de trabajo, donde hay un buen trabajo en equipo, y aparte en plena autonomía, aparte de que haya momentos de mucha motivación, el trabajo en equipo, mejor dicho acá, el apoyo social, va a ser un factor de protección importantísimo para cuidar de que cuando aparezca un nuevo agente, una persona que pueda hostigar sexualmente a una persona, eso se le pueda frenar de inmediato. Y eso es lo que se busca, que al toque se pueda frenar de inmediato, rápidamente, para que no se llegue sin querer a normalizar y que se genere después esta consecuencia de que se esté generando una cultura de acoso, una cultura de violencia en el trabajo. En las normativas españolas explican mucho sobre el tema de que el factor psicosocial va a generar un evento, un riesgo y una consecuencia. Y aquí el tema del acoso lo coloca como un riesgo psicosocial. ¿Por qué? El tema del estrés, el tema de la desmotivación, el tema de la irritabilidad y el acoso son factores que son la consecuencia de los factores que envuelven el puesto de trabajo. Quiere decir que la fatiga mental no es que esté en mi puesto, es la respuesta que el cuerpo da ante la situación límite que me pone. El acoso también, de algún modo, la conducta que se da debido a que como de algún modo aquí no hay reglas, puedo hacer incluso lo que quiera, yo puedo incluso generar estas conductas porque no va a haber un castigo. O si es que de algún modo me van a acosar, como no hay un buen apoyo social, no hay un buen trabajo en equipo, cada uno como baila por su lado, me voy a sentir aislado. Incluso me sobreexigen demasiado y tengo poca autonomía. Entonces, de algún modo, si mi jefe me va a hostigar, de algún modo no voy a saber cómo defenderme. Entonces, esa es la consecuencia, el evento peligroso que se da debido a estos factores psicosociales. Y la consecuencia, claro, está aquí, es la ansiedad, temas de depresión, temas de burnout, que aquí ya hay que ejecutar ya una intervención con un psicólogo, incluso hasta con un psiquiatra, ya cuando el episodio de depresión es tan fuerte que ya no basta solamente con la terapia psicológica, es necesario ya también una terapia farmacológica. Pues aquí podemos ver el impacto del quedarse con esto que me duele y que a veces no puedo manifestarlo, porque puede haber consecuencias y que va a impactar en mi salud física al estar somatizando estos nervios, esta ansiedad. Ya llegando al tema de la ISO 45003, lo coloco porque aquí ya da una propuesta diferente. Como había comentado aquí, el acoso lo coloca en la normativa española como una consecuencia de, como lo está explicando. Si hay un trabajo en equipo bajo, es muy probable que aquí en este lugar, cuando hay un momento de acoso, se pueda generar. Pero en la ISO 45003, que habla sobre las directrices de la evaluación y gestión de los riesgos psicosociales, habla de que la violencia, el acoso, son peligros psicosociales, no son riesgos psicosociales. Van a generar una consecuencia, pero son peligros.
Y si yo ya lo coloco como peligro, por ejemplo, acá el factor psicosocial, de factores sociales en el trabajo está violencia en el trabajo y acoso, peligro psicosocial. Si yo lo coloco ya como peligro, eso quiere decir que no está dentro de la persona. Que no basta solamente con quitar a esa persona que ha sido la hostigadora, sino también hay que trabajar el ambiente de trabajo. Porque entonces, claro, los peligros psicosociales son los factores que envuelven el puesto de trabajo. Entonces, la violencia en el trabajo hay que trabajarla. No basta solamente con cambiar o cambiar el trabajador o despedirlo. Hay que trabajar también en el ambiente de trabajo para que no haya nuevamente otros episodios de acoso y de violencia en el trabajo. La ISO 45003 hace este gran cambio para poder también ver que no es suficiente con el hecho de poder, lo vuelvo a repetir, votar a la persona o quitar a la persona que ha hostigado, sino también trabajar a nivel grupal, a nivel de sistema, desde la gerencia y todos los puestos, para que haya una cultura de cuidado frente al hostigamiento sexual. Y esto es necesario, porque se ha visto que a raíz de este acoso que no lo manifiesta la persona, aparte del malestar emocional que genera, la fatiga, la irritabilidad, puede también generar accidentes laborales, porque quizá yo en este momento estoy trabajando y estoy trabajando en un lugar de alto riesgo y estoy pensando también en esto que me martiriza, que mi jefe me acosa. Y en un momento u otro me distraigo y genero un accidente, o yo mismo me lastimo y me genero el accidente. Por eso es importante trabajar los factores de riesgo psicosociales. El hostigamiento sexual es un factor que se tiene que trabajar desde los monitoreos y de los planes de salud mental. Sobre todo porque las consecuencias que genera no solamente va a ser en el bajo rendimiento en el trabajo, va a ser también en que mis relaciones interpersonales con mi familia se van a deteriorar. Mi salud física también va a generar un impacto. Está comprobado que cuando hay mucha ansiedad, va a haber un impacto también a nivel celular en nuestro organismo. Por eso cuando hay demasiado estrés, es muy común ver que las personas pueden incluso encanecer rápidamente. O pueden sentirse más con problemas de insomnio, de no poder dormir, poco apetito. Y sobre todo las relaciones interpersonales, porque ya me voy a estar aislando, estoy en mi rato libre, pero ya no me motiva a jugar. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Hay algo que no puedo soltarlo, o que quizá yo lo he soltado, pero siento que no me ayuda, siento que no hacen nada, y eso me hace sentir mal. ¿Cuáles serían los procesos de evaluación de los riesgos psicosociales? Las recomendaciones de la OIT hablan sobre 4 aspectos. Principalmente aquí, el hecho de integrar el acoso sexual ya es lo que ya estaba repitiendo. Y se puede trabajar desde hacer un monitoreo psicosocial. O sea, de que agregar el agente o el factor de hostigamiento dentro del monitoreo psicosocial. O sea, desarrollar, evaluar. También desarrollar indicadores de salud que se pueden acoplar a tu plan de salud mental. Y también el tema de desarrollar un plan de bienestar de recursos humanos. ¿Y por qué es importante esto? Para generar la integración, el compañerismo, la confianza de los nuevos compañeros para poder empatizar y que esas conexiones, esos vínculos van a ayudar en los momentos de crisis, como puede ser cuando alguien está recibiendo un acoso sexual. Y sobre todo también aquí el promover la investigación, y por eso están los comités de hostigamiento, para el tema de la investigación. ¿Cómo puedo empezar mi evaluación? Así como cuando yo desarrollo mi plan de salud mental y tengo que hacer un tamizaje, acá también igualito tengo que hacer un tamizaje, para ver en qué grado está la persona a nivel de la ansiedad, del estrés, manifestado en dolores de cabeza, manifestados en temas de sueño, problemas de llanto que aparece de manera imprevista. Y eso se puede utilizar, o mejor dicho, se puede evaluar por medio de la ficha SRQ, que es una ficha que en la RM 180-2020, si no me equivoco, hay una guía
de abordaje para el abordaje de la salud mental en los trabajadores de salud, hay este cuestionario es muy importante, porque es bien sencillo y te va a dar indicadores de cómo nos encontramos ahorita a nivel psicológico. Pero no basta solamente con este cuestionario. Acá se tiene que aplicar también otro tipo de cuestionario enfocado al tema del hostigamiento sexual. Claro está. Y uno de los cuestionarios es el de JOSEP. Este cuestionario de hostigamiento sexual laboral, abreviado JOSEP, cuenta con 41 ítems y 3 dimensiones a evaluar. El tema del hostigamiento a nivel ambiental, de mi entorno de trabajo, el impacto emocional y verbal en relación al tema del hostigamiento. Si hay más hostigamiento a nivel del discurso o a nivel del impacto emocional que yo pueda recibir. Este cuestionario lamentablemente no está validado en el Perú. Hay investigaciones que se han hecho para de algún modo adaptar, pero lamentablemente no tenemos un cuestionario que sea adaptado y validado a la realidad peruana. ¿Se puede utilizar? Claro que sí. Las normas no lo prohíben. Es una manera también de complementar lo que también yo llamo la entrevista que se tiene que hacer también. Si yo voy a hacer una evaluación de hostigamiento sexual, tengo que también entrevistar, y eso es lo principal. Tengo que crear focus group, y sobre todo en los monitoreos psicosociales lo puedo realizar, porque puede aparecer en cualquier momento. El colaborador puede colocar que todo está normal, excelente, no tiene estrés, está con números verdes, todo está abajo, pero en la entrevista puede haber situaciones incongruentes que es necesario abordar, porque a lo mejor el tema del hostigamiento se está dando. Y a veces uno puede colocar que todo está normal en el papel, pero a la hora de la hora en la conversación puede fluir en un tema de hostigamiento. Por eso es importante la entrevista para validar esta evaluación. Siempre es importante, cuando hago una evaluación, tanto en la ficha SRQ como en la ficha, el cuestionario de José, crear mi Excel, mi matriz, para poder ordenarme y ver quiénes tienen o quiénes son las que tienen mayor prioridad para poder hacer una intervención psicológica, desde las consejerías, desde charlas de intervención, de sensibilización, etc. Es importante de que se dé esta matriz para poder ordenarse. En el proceso de evaluación frente al hostigamiento sexual es importante sensibilizar. O sea, aparte de capacitarlos en lo que es, por qué es importante tener un comité, por qué es importante el tema de la denuncia frente al acoso sexual en el trabajo, es también que la persona sea más empática en relación al dolor que pueda tener la otra persona. Que no es un juego de por sí cuando la persona denuncia por un hostigamiento sexual. La persona está sufriendo. Y a veces ocurre de que, claro, se le da mayor importancia, claro está, debido a las estadísticas, al tema del hostigamiento de la mujer, porque basado en las estadísticas tiene mayor tendencia a tener estos riesgos con mayor vulnerabilidad, pero también hay hostigamiento sexual frente al hombre. Y aquí generalmente a veces no lo toman en cuenta o creen que es una gracia, y a veces cuando lo dicen, incluso los compañeros de trabajo en bromas se burlan, minimizando el problema que quizá para esa persona sea muy sensible y que a raíz de esta respuesta ya las próximas veces no lo va a decir, simplemente se lo va a guardar. Y cuando uno se guarda algo, cuando uno se guarda un problema, ¿qué es lo que pasa? Malestar emocional, que va a generar un impacto fisiológico y un malestar en mi salud. Ya finalizando, la ISO 45003 habla sobre medidas de control frente al hostigamiento sexual, que pueden ser de mucha utilidad para incluso actualizar un IPERCE, donde se quiere también evaluar y medir el riesgo del hostigamiento, o de este peligro psicosocial del hostigamiento. Y aquí hay 3 puntos que me llamaron mucho la atención, que es promover un lugar de trabajo libre de violencia y acoso, que es muy importante. Brindar a las víctimas redes de apoyo. No solamente el tema de la evaluación médica y psicológica para ver el grado del impacto psicológico que ha habido producto del hostigamiento, sino también brindarles asesoría psicológica que puede ser por un externo o por una empresa especializada, y sobre todo también
sensibilizar, que haya espacios de reuniones donde se pueda hablar de estos temas y que también haya espacios de integración, que las personas que estén aisladas no estén de todo aisladas, y que puedan también conectarse con otras personas. Un factor psicosocial que va a ayudar mucho a frenar el tema de los hostigamientos, o mejor dicho, los dos principales, es el trabajo en equipo y calidad de liderazgo. Si en un lugar de trabajo hay un buen trabajo en equipo y un liderazgo que por momentos puede ser autocrático, pero también democrático, que conecta, que de algún modo puede haber momentos de tensión, pero a la vez también brindo un feedback, retroalimento, premio, respeto al colaborador, es muy probable que en ese lugar los episodios de acoso, si es que se dan, inmediatamente se puedan frenar. Y eso va a ayudar mucho a generar confianza en las personas de que la empresa está haciendo muchas cosas para frenar el hostigamiento sexual. Muy bien, yo quisiera agradecer a todos chicos justamente por lo que he estado exponiendo. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Es muy importante saber el impacto psicológico y que el hostigamiento sexual llega a ser un factor de riesgo psicosocial importantísimo. Y claro está, basado en la ISO 45003, la violencia y el acoso llegan a ser peligros psicosociales. Y al convertirse en peligros psicosociales, ya no estamos hablando de una consecuencia y que no basta solamente con cambiar a la persona que es violenta, sino también cambiar la estructura y la cultura organizacional de la persona que envuelve los puestos de trabajo. Muchas gracias, Francisco. No sé si por ahí habrán algunas consultas. Muchas gracias, Rodrigo, por la información del día de hoy. Bueno, hemos terminado justo con el tiempo para poder hacer las consultas a los participantes que estamos aquí el día de hoy. Alejandra, Ana, Anaís, Carla, Carlos, Carol, están todos invitados a poder hacer sus consultas sobre el webinar del día de hoy para poder indicarles al capacitador. A ver, ahí comienzan a llegar las preguntas. Y no olviden, por favor, registrar su asistencia en el link que están colocando el equipo para poder enviarles la información del webinar del día de hoy y algunos regalitos que tenemos. Sí, la presentación se la vamos a mandar a las personas que llenen el link de asistencia. Esta pregunta que hizo John Santos ya fue respondida sobre cómo considerar el acoso como un peligro, como un riesgo. Pasamos a la pregunta de Milton. Igual al proceso del Comité de Seguridad también se realizan instalaciones del Comité de Hostigamiento Sexual. Estimado Rodrigo. Discúlpame, ¿podrías repetir, Francisco, la pregunta? Lo que pasa es que justo hay mucho ruido. Por favor, si me puedes repetir. Sí, entiendo que la pregunta es, así como existe un proceso para instaurar el comité de SST, ¿también existe uno para la instalación del comité de hostigamiento sexual? Sí, efectivamente hay un proceso para instalar un comité de hostigamiento sexual, hay elecciones que se dan en donde todos participan y se puede realizar en paralelo a instalar también el comité de seguridad y salud en el trabajo. Correcto, estimado Rodrigo. Gracias, Milton, por tu pregunta. Esperamos haberla podido contestar. Bueno, Mari nos dice algunas recomendaciones de cómo podríamos implementar lo que es el hostigamiento sexual en las empresas. Algunas ideas de cómo implementarlo a través de un programa, de algunos cursos. Rodrigo, si nos puedas de repente dar un poco de aire en esta parte. Es importante el tema de la sensibilización, antes de, claro, brindar cursos de capacitaciones de por qué es importante, de definición del hostigamiento, el tema del comité, de importancia y todo. Porque hasta ahora, lamentablemente, cuando se habla de hostigamiento sexual, hay muchos prejuicios, ¿no? Se cree que esto es una exageración, o esto no es para tanto, o simplemente son cosas que no vienen al caso. La importancia aquí es dar casos en la sensibilización para decir que esto, si no se trabaja a tiempo, va a generar un impacto en la salud de la persona.
Ha habido casos de hostigamiento sexual que simplemente la persona habló, no le hicieron caso, continuó el acoso y la persona entró en una depresión y al final se suicida. Se suicida. Y claro está, ¿qué pasó? La gente se queda, claro, ahí ya recién como que ya empiezan a prestar atención, pero ya claro, ya es tarde. Pero que justamente a lo que voy es explicarle que esto no es algo así como trivial. Cuando hay un tema de hostigamiento hay un ataque, hay una vulneración a la persona, ¿no? Sobre todo a la mujer, ¿no? El hecho de que yo me quede callado no significa que estoy otorgando, porque yo en el fondo quizá no estoy de acuerdo, pero no sé cómo defenderme ante esa situación. Y si me defiendo, puede ser que después me digan que soy conflictiva, que soy conflictivo, que aún no estoy adecuándome a lo que es lo normal en esta cultura de trabajo. Y por temor a las represalias me quedo callado. Pero es importante por eso ver, aparte de la sensibilización, cuando se hagan los monitoreos y yo pida una evaluación de hostigamiento, le diga al psicólogo, es importante el hecho de la entrevista, ¿no? De poder entrevistar al colaborador, hacer focus group y que el mismo psicólogo pueda percatarse con su ojo clínico de qué persona está teniendo mayor sensación de vulnerabilidad y poder trabajar personalmente con él para ver qué es lo que está pasando y que en base al rapport que voy a tener con esa persona, se va a sentir en confianza de poder manifestar. Por eso, lo vuelvo a repetir, en los monitoreos psicosociales, cuando se quiera hacer una evaluación de hostigamiento, aparte del cuestionario de hostigamiento que se tiene que dar, es muy importante hacer entrevistas grupales y si ves un caso ahí que está teniendo ciertas tensiones a la hora de, en medio de la conversación, que el psicólogo pueda hacer una entrevista más personalizada para poder investigar si hay o no un episodio de abuso sexual. Excelente, Rodrigo. Bueno, María, esperamos haber contestado un poco tu pregunta para poder hacer la implementación del comité. Es parecido como lo que nosotros realizamos para la implementación de seguridad sobre el trabajo. Primero tenemos que realizar un diagnóstico, en este caso, pues, para aplicarlo al hostigamiento sexual es un monitoreo, ¿no? María Infante, bueno, sí, María, ya lo indiqué, en la presentación se la vamos a pasar. Por favor, no se olviden de llenar ese registro para poder enviárselo. Gracias, Luis. Gracias, María. Gracias, Clau. Joel nos pregunta, ¿el hostigamiento podría venir de compañeros, jefes, proveedores o clientes cuando se evalúa? O sea, de todos esos aspectos. Sí puede darse. Hay conceptos, sobre todo en el extranjero, que hablan, no, que hostigamiento sexual es cuando hay una relación jerárquica y que acoso sexual es allá una relación más simétrica de compañero y todo. Pero si está dentro del ambiente de trabajo, sea un externo, sea justamente un tercero y todo, ya hay un hostigamiento sexual. Estamos hablando de un hostigamiento. De que después la persona, en base a la investigación, que está dando la investigación en el comité, la persona tiene la libertad, por si acaso, de ir a la comisaría y denunciar. Tiene las pruebas, tiene los WhatsApp, tiene los videos, tiene los audios, y puede ir a la comisaría y denunciar. E independientemente si el comité sigue investigando o no. Es la libertad. E incluso, ya después, cuando hacen toda la denuncia, el Ministerio Público de oficio puede hacer la investigación. De oficio puede hacer la investigación en relación a este presunto delito de acoso sexual. Correcto, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ti también, Joel, por la pregunta. Ana nos consulta. Dentro del programa de salud mental, ¿el médico ocupacional de la empresa debería o debe incluir actividades de prevención para el hostigamiento sexual? Por supuesto, es muy importante que el médico, aparte de lo que es el tema de la SCT, del plan COVID, mejor dicho, que es el enfoque que está dando, también haya de medidas de prevención contra el hostigamiento sexual. Es importante que el médico pueda también trabajar ahí, ¿no? Sobre todo porque él va a ayudar mucho también en la parte de la evaluación médica que se puede dar cuando hay un tema de hostigamiento sexual, hay un episodio de hostigamiento sexual.
Lo recomendable es que sea un médico externo, que no sea un médico que esté trabajando dentro de la empresa. Pero en realidad el médico ocupacional no puede realizar, puede hacer la evaluación médica junto con el psicólogo, si que también está un psicólogo colegiado dentro de la empresa puede hacer la evaluación. Pero yo recomiendo que sean externos, que sea una empresa externa que haga la evaluación médica y psicológica cuando hay un episodio de acoso sexual, un episodio de hostigamiento sexual. Correcto, Rodrigo, muchas gracias. Mari nos pregunta si habría algún registro formato para el llenado de este tema, pero específicamente de qué, del monitoreo, del proceso de desarrollo. Por favor, Mari, si nos puedes complementar un poco la pregunta. Bueno, hay un registro para el tema de los monitoreos. No me acuerdo bien la normativa, pero hay un registro que se tiene que dar. O sea, es como un resumido de... En ese formato tienes que colocar el resumen del monitoreo que has realizado, el monitoreo psicosocial, por ejemplo. Pero aparte de eso, en la guía práctica, que justamente está aquí, hay una guía práctica que está acá. A ver, justamente lo había colocado acá. La guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual, la RM 2023-2019-TR. Acá explica, incluso define los conceptos de hostigamiento sexual. Los define, hay una explicación muy buena, me parece muy interesante como para poder saber y conocer mucho más sobre la prevención y sanción del hostigamiento. Y acá habla sobre los formatos y modelos que hay en sus anexos, ¿no? Como uno de esos formatos, que es el formato o modelo de queja o denuncia. Correcto, Rodrigo, muchas gracias por poder darnos también este documento. Dentro de la presentación lo van a poder también ver, y si no lo pueden encontrar también en la normativa. Vamos a contestar aquí dos preguntas, una es de Ana y una es de Danae. La de Ana nos pregunta si hay alguna norma para contar con un psicólogo ocupacional en una empresa, y la de Danae es si el delegado de hostigamiento puede ser hombre. A ver, la primera pregunta es sobre si hay un delegado, no, mejor dicho, si hay una norma que ¿Alguna diga que... norma para contar con un psicólogo ocupacional en la empresa? Ya, en el reglamento de salud, en el reglamento de la ley de salud mental, ahí habla sobre la persona el psicólogo, el profesional que tiene que hacer la evaluación mental en las empresas. Y aquí habla sobre un psicólogo especialista en la conducta humana, etc. No especifica que tenga que ser un psicólogo ocupacional. Y esto es algo que se da también cuando se dice quién tiene que hacer los monitoreos psicosociales, ¿no? Se ha visto que ingenieros, médicos pueden realizar los monitoreos psicosociales, pero no es lo ideal. Lo ideal es que lo haga un psicólogo colegiado, ¿no? Y justo un psicólogo colegiado, un psicólogo sobre todo con experiencia en lo que es salud ocupacional, y en los planes de salud mental, lo puede realizar un psicólogo ocupacional, pero yo recomiendo que sobre todo tenga este complemento clínico que puede ser muy importante para el abordaje de temas ya como que el psicólogo mismo puede hacer consejerías psicológicas. Porque acá ya no estamos hablando sobre algo ocupacional a nivel grupal, sino que yo también hago intervenciones individuales, donde puedo también trabajar temas de hostigamiento. Correcto, Rodrigo. Y la segunda pregunta sí, por era, favor. ¿el delegado de hostigamiento puede ser un hombre o varón? Sí, por supuesto, puede ser un hombre o varón. El delegado del hostigamiento puede ser un hombre o varón, y cuando hay un comité, tiene que haber una paridad ahí sobre todo, ¿no? Hombre y mujer. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Ana nos pregunta, si no se tiene un psicólogo en una empresa, ¿quién podría asumir ese rol? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Francisco? Si las empresas o si no cuentan con un psicólogo en la empresa, ¿quién podría asumir ese rol? Es muy importante de que el psicólogo lo pueda realizar, pero si en el caso de una empresa no tiene un psicólogo, lo tendría que realizar el médico ocupacional. Pues el médico ocupacional también tiene las cualidades, tiene las cualidades y las competencias para poder trabajar y conversar con la persona cuando hay un episodio de hostigamiento.
pero sí es muy recomendable de que se pueda hacer lo posible cuando hay un episodio de hostigamiento sexual, cuando se haga una evaluación médica, se tiene que hacer también una evaluación psicológica. Y aquí sí o sí tiene que hacerlo psicólogo colegiado, psicólogo clínico colegiado, principalmente la evaluación. También el tema de una intervención psicológica en consejería, ¿no? Lo tendría que hacer también un psicólogo. Correcto, estimado Rodrigo. Vamos a culminar con las dos últimas preguntas. Ronald nos pregunta si se considera como seguimiento el tema de las miradas, ¿no? Sí, cuando hablamos de hostigamiento sexual, no solamente es una conducta física, una violencia que puede haber, ¿no? El hecho de hacer conductas también de estar mirando, o incluso estar como hostigando con comentarios en el chat, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te invito a algo, ¿no? Y reitero, por más que diga el no, se puede nominar un tema de acoso, pero aquí es importante tener mucho más pruebas, porque aquí ya estamos entrando en un terreno también subjetivo, porque claro, la mirada es justamente también ver qué grado de impacto en la persona está generando, de que claro, esta persona cada rato me mira, pero de una manera que yo lo interpreto como amenazante, es mi interpretación. Pero tiene que haber algo también más que pueda acoplarse a esto del acoso. Por ejemplo, en el decreto legislativo que está mencionando tipificando ahí los delitos, hay uno que es chantaje, difusión de imágenes. Yo no hago, hostigo a la persona, no le hablo, pero difundo sus imágenes sin el consentimiento de esa persona a mis amigos y todo. Es un delito que está tipificado. No es que estamos hablando aquí de un acoso, pero ya sí estamos hablando de algo que está vulnerando la integridad de la persona. Correcto, estimado Rodrigo. Y vamos con la última pregunta. Bueno, tengo dos preguntas más. Salió aquí una de Vanessa. Bueno, Amelia nos pregunta, ¿cómo es el proceso para hacer la investigación de un caso de acoso sexual? ¿No? En breves palabras, ¿cómo se hace la investigación de un caso de acoso sexual? Justo aquí está el procedimiento, pero principalmente aquí recursos humanos y el comité tiene que haber una buena comunicación y tiene que haber una buena sincronización de información. Recursos humanos recibe la información y automáticamente tiene que enviar esta queja o denuncia al comité. El comité tiene que empezar a hacer la investigación y en paralelo a eso, el recurso humano tiene que tomar medidas. No solamente es lo comunico ya, tú te encargas. Yo tengo que implementar medidas de protección hacia la víctima. La víctima tiene que sentirse protegida. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Si el victimario está dentro de su área de trabajo, cambiarlo de área o suspenderlo por 15 días. Entonces, ya no lo protejo a la víctima. Quiero protegerlo más, le doy una intervención psicológica de apoyo. No me estoy refiriendo a una evaluación psicológica, que también es importante, sino una intervención de apoyo emocional a la persona, para que pueda expresar este dolor, este tormento, y pueda sentirse mucho más protegida y cuidada. Correcto, estimado Rodrigo. Y bueno, vamos con la última pregunta que nos hace Vanessa Yactayo. Es si la trabajadora social también estará capacitada para abordar estos temas. Imagino en reemplazo de que no hubiera un psicólogo, si la trabajadora social podría realizar este trabajo. Claro, la trabajadora social sí puede realizar el tema de apoyo psicológico, es lo que entiendo. Como primeros auxilios psicológicos sí podría, si es que está capacitada en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como una especialización. La trabajadora social llega a ser muy importante en la empresa porque a veces no hay psicólogo. ¿Y quién recibe las denuncias, quién recibe las quejas, el malestar? La trabajadora social. La trabajadora social juega, mejor dicho, disculpen la expresión, tiene que actuar en ese momento como psicólogo para poder apagar el incendio, contener, pero también va a haber temas de limitantes. Conozco trabajadoras sociales muy buenas que a veces cuando son temas ya muy complejos, estamos hablando de duelo, pérdidas de un ser querido y todo, puede ser tan fuerte que incluso se puede movilizar. Entonces, una manera de potenciar a la trabajadora social es especializándola en manejo de crisis.
intervención de crisis, primeros auxilios psicológicos. Ojo, no estamos acá hablando de que haga psicoterapia, estamos hablando que haga consejerías en una primera instancia, para poder contener, para poder escuchar, para tener más recursos, para poder darle a la colaboradora que ha sido hostigada y que quizá tenga ataques de ansiedad. Y yo la puedo capacitar en que haga técnicas de relajación, puede tener una buena escucha activa, etc. Pero va a llegar un punto en que va a ser necesario ya la ayuda psicológica si, por ejemplo, la trabajadora social ve que sigue habiendo una alteración psicológica en la persona. Que por más intervención que estoy haciendo yo, de buena fe, no estoy viendo resultados. Sigue habiendo llanto, sigue habiendo momentos de mucha crisis. Entonces, sí es necesario aquí derivar a un psicólogo. Correcto, estimado Rodrigo. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Agradecer a cada uno de los participantes. Por favor, déjenos en su chat qué les pareció la ponencia el día de hoy. Déjenos en el chat. Me parece excelente. Muchas gracias a todos también por estar aquí el día de hoy. Y quiero darles algunas palabras. No olviden dejar sus comentarios o consultas también en nuestras redes sociales. Nuestro próximo webinar del siguiente jueves será investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Pueden compartirlo con sus amigos, familiares, gente de trabajo y estaremos felices de resolver sus dudas y apoyarlos en todo momento. Quiero darle la oportunidad a Rodrigo de repente para que nos dé unas palabras finales y de repente se puede dejar de compartir la pantalla para luego tomarnos una fotografía final. Bueno, yo solamente agradecer a todos, chicos, por su asistencia en este webinar. Siempre es importante hablar sobre estos temas, sobre todo. Entendemos bien que cuando hablamos de hostigamiento sexual, lo relacionamos a cómo tiene que estar, cómo se tiene que implementar el comité, cuál es el procedimiento, las sanciones, etcétera. Pero también ver el lado del impacto psicológico que puede generarse si yo no trabajo este factor de riesgo psicosocial denominado hostigamiento sexual. Y es muy importante que se pueda saber que así como hay el estrés puede generar un burnout y después incluso una depresión, el hostigamiento sexual también va a generar momentos de mucho estrés. Quizá no haya muchas exigencias psicológicas, quizá yo estoy tranquilo en mi trabajo, tengo autonomía, pero estoy en un ambiente aislado, de algún modo estoy sintiéndome acosada sexualmente, y hay un temor, o sea, porque quizá en ese momento no sé cómo defenderme, me agarró por sorpresa. Y justamente doy un mensaje distorsionado a la otra persona, muy común, como el que calla otorga. Yo me quedo callado, es que te otorgar, es todo normal, pero no es así, no es así. Correcto, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente a todos por la participación el día de hoy. Los invito a poder encender sus cámaras para tomar la fotografía final.